Bienvenidos a Explorando Eras, viajeros de lo desconocido. Hoy nos adentraremos en lo profundo de las junglas, pantanos y ríos más misteriosos del mundo para descubrir criaturas que desafían la lógica y escapan a toda explicación científica. Leyendas de seres que, según quienes los han visto, son tan reales como cualquier criatura conocida, y mucho más que un simple mito. Esta noche, les contaré historias de seres que podrían estar escondidos en las sombras de nuestro propio planeta, donde el misterio reina y los ojos de los curiosos son los únicos testigos. Acompáñenme y manténganse alerta. Nunca sabemos quién o qué nos observa desde las tinieblas. ¿Estás listo para este viaje? Nuestra primera parada nos lleva a la densa y húmeda selva de Java, en Indonesia. Un lugar donde las sombras se alargan y los sonidos nocturnos esconden más de lo que muestran. En estas junglas remotas, el viento nocturno transporta el eco de un aullido estremecedor, un sonido que congela la sangre de quienes lo escuchan y anuncia la presencia de una criatura que pocos han logrado ver con claridad. Es aquí donde comienza nuestro relato. Era el año 1925 cuando el naturalista Dr. Ernest Bartels exploraba una cascada en lo profundo de esta jungla. Sumido en el silencio de la noche, de repente escuchó un sonido que le heló la sangre. Un grito grave. Un aullido extraño que parecía llamarlo desde las sombras. Con el corazón palpitando, el Dr. Bartels se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. En ese instante, nació el misterio de la criatura que hoy conocemos como el Aol. Desde entonces, el Aol ha sido descrito como un murciélago gigantesco o una enorme ave nocturna. Sus alas alcanzan los 3 a 4 metros de extremo a extremo, un tamaño descomunal comparado con el murciélago más grande que conocemos hoy, el zorro volador, cuya envergadura llega solo a 1.7 metros. Pero los testigos locales aseguran que el Aol no es un simple animal. La leyenda cuenta que este ser es una presencia sobrenatural, un guardián de la jungla. Sus ojos rojos penetrantes se ven como faros en la oscuridad, y su pelaje espeso parece absorber toda la luz que lo rodea. Según los relatos, si escuchas el grito del Aol, no debes mirar al cielo, porque podría estar siguiéndote desde las alturas, observando, acechando. Algunos investigadores han intentado dar explicaciones científicas a este ser. ¿Podría ser el último descendiente de un pterosaurio que sobrevivió en los rincones ocultos de Java? Otros sugieren que podría ser una especie no descubierta de murciélago gigante, una criatura de la que no tenemos evidencia aún. La teoría se sustenta en la biodiversidad escondida en las selvas, un terreno donde nuevas especies son descubiertas cada año. Pero para quienes habitan en Java, no hay duda. El Aol es algo más que una simple criatura, es el espíritu de la noche. El Aol es, para muchos, una criatura atrapada entre la realidad y la leyenda. Es el susurro de lo desconocido, el eco de la jungla. Así que si alguna vez decides aventurarte en las densas selvas de Java y escuchas ese grito, recuerda, podrías estar a punto de encontrarte cara a cara con el Aol, el guardián de la noche. ¿Te atreverías a entrar en sus territorios? Pero nuestra travesía no termina aquí. Nos dirigimos hacia un lugar donde la naturaleza se vuelve tan antigua y espesa que parece resistirse a toda intrusión humana. Los pantanos del Himalaya. Es allí, en India y Nepal, donde los rumores de un ser aún más enigmático han perdurado por generaciones. En la inmensidad de los pantanos de Siro, una vasta extensión de aguas sombrías y espesura verde, habita el burú. Imaginen un reptil de tamaño colosal, similar a un lagarto, pero con una presencia mucho más aterradora. Las leyendas describen al burú con una longitud más grande que lo conocido, su cuerpo robusto cubierto de escamas que brillan de un modo opaco, como la roca oscura que rodea los pantanos.
Su mandíbula se asemeja a la de un depredador de épocas antiguas, una criatura tan adaptada a su entorno que es capaz de camuflarse en las aguas turbias y emerger solo cuando menos se le espera. En los años 1945 y 1946, los investigadores James Philip Meese y Charles Stone recogieron relatos inquietantes del pueblo apatani sobre el burú. Según los ancianos apatani, cuando sus antepasados llegaron al Valle de Sido, encontraron un vasto pantano habitado por estas criaturas. Atraídos por la fertilidad de la tierra y el clima templado, decidieron establecerse allí, a pesar de que enfrentaban encuentros aterradores con los burú en las sombras de los pantanos. Con el tiempo, para garantizar su seguridad y poder cultivar arroz, los apatani optaron por drenar el agua del pantano. Uno a uno, los burú fueron desapareciendo, algunos pereciendo en el fango seco, otros sumergiéndose en manantiales profundos, como si regresaran a las profundidades de la tierra, ocultos en el misterio eterno del pantano drenado. En 1947, el profesor Christopher von Führer-Eimendorff fue otro occidental que escuchó relatos sobre los burú. Para ese momento, según se cuenta, estas criaturas ya se habían extinguido en el valle. Según los relatos, el burú atacaba ocasionalmente a personas y animales que se adentraban en las áreas más profundas del pantano, defendiendo su territorio contra cualquier intruso. En años posteriores, exploradores y naturalistas intentaron buscar al burú. Aunque solo lograron encontrar huellas profundas alrededor del pantano y restos de animales que parecían haber sido atacados por un depredador formidable. Algunos criptozoólogos han teorizado que el burú podría ser una especie de dragón de Komodo gigante o un remanente de alguna criatura prehistórica similar a los cocodrilos, adaptada a la vida en pantanos aislados. Además, considerando que hay registros de ejemplares que miden 5 metros, más de 6 o que incluso superan los 7. Estos investigadores han estimado que los burú podrían llegar a tener un tamaño de entre 10 y 12 metros. Una longitud bastante fuera de lo común. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha mantenido a la ciencia lejos de confirmar su existencia. ¿Te atreverías a entrar en estos pantanos, con la incertidumbre de si un depredador de eras antiguas podría acechar bajo la superficie? Dicen que el burú aún guarda su territorio en el silencio de estas aguas y que solo los valientes, o los insensatos, intentan cruzarlo. Nuestro próximo relato nos lleva a las costas de África Occidental, donde las cálidas aguas y las playas aisladas guardan un secreto que ha desconcertado a los habitantes y a los exploradores por igual. Se trata de Gambo, una criatura que muchos describen como un ser prehistórico, algo similar a un plesiosaurio, como si el tiempo mismo hubiera dejado un rastro de la era de los dinosaurios en las profundidades. La historia de Gambo comenzó en la década de 1980, cuando un joven en Gambia descubrió el cadáver de un extraño animal varado en la playa. La criatura tenía una larga cola, aletas y un cuello extendido, características que recordaban a los plesiosaurios que se creían extintos hace millones de años. Aunque no hubo tiempo para un análisis científico detallado antes de que el cuerpo desapareciera, los lugareños aseguran que era algo nunca antes visto. Los rumores sobre la presencia de criaturas como Gambo en las costas africanas han circulado durante años. Algunos investigadores sugieren que las cálidas y vastas aguas del océano podrían albergar especies aún desconocidas, criaturas que evaden a la humanidad y nos recuerdan cuán poco sabemos del mundo submarino. Sin embargo, sin más evidencia física, Gambo sigue siendo una leyenda viva, un enigma de las profundidades. Piénsalo, ¿qué criaturas podrían estar esperando en las sombras del océano, lejos de la vista humana? Y si Gambo realmente existe, ¿qué otros seres podrían habitar aún en los rincones más oscuros de nuestro planeta? Tal vez, en algún momento, otro cuerpo llegue a las orillas, ofreciendo finalmente una respuesta a este misterio. ¿Te atreverías a explorar esas aguas, sabiendo lo que podrías echar en las profundidades?
nuestro próximo destino nos lleva de nuevo al corazón de la selva amazónica. Pero esta vez, no estamos en busca de una criatura común, sino de una presencia ancestral, temida por generaciones. La Yacumama. Dicen los habitantes de la región del Perú que la Yacumama no es una serpiente cualquiera. Su nombre, en quechua, significa madre del agua, y la describen como una serpiente colosal que acecha en los ríos y lagos más profundos de la Amazonía. Se dice que medía más de 50 metros de largo y en otros relatos se decía que tenía una longitud de alrededor de 64 metros, con una cabeza de 2 metros. ¿Sería este un tamaño suficiente como para enredarse en un barco? Se cuenta que es capaz de lanzar poderosos chorros de agua a través de su boca que pueden tumbar árboles, y si un ser vivo se encuentra a menos de 100 metros de distancia puede aspirarlos para atraparlos. Se cree que esta serpiente mítica es protectora de las aguas y tiene el poder de absorber todo a su alrededor si se siente amenazada. En algunas leyendas, se la describe emergiendo del agua en busca de venganza cuando los humanos perturban su territorio sagrado. Los relatos hablan de una criatura tan grande que, con un simple movimiento, podría crear remolinos capaces de hundir barcos enteros. Incluso hoy en día, pescadores locales realizan un ritual antes de navegar para advertir a la Yacumama de su presencia. Si no reciben respuesta, continúan su camino, pero si el agua se agita, saben que deben dar media vuelta y abandonar el lugar. Los criptozoólogos que han estudiado la leyenda sugieren que la Yacumama podría estar basada en avistamientos de grandes anacondas u otros reptiles gigantes. Sin embargo, los habitantes insisten en que lo que ellos han visto no es una simple serpiente, es una guardiana de la naturaleza, con una inteligencia y un poder que trascienden lo que conocemos. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Es la Yacumama solo un mito, o podría realmente existir una criatura de tal poder oculta en las profundidades del Amazonas? Nuestro viaje ahora nos lleva a las profundidades de la cuenca del Congo, donde el agua es densa y oscura, y los árboles forman un techo impenetrable. En estas selvas milenarias habita uno de los misterios más antiguos de África, un ser que muchos llaman Mokele Mbembe. Este nombre, en la lengua de los pueblos locales, significa el que detiene el flujo de los ríos. ¿Qué clase de criatura tendría un poder tan impactante? Descripciones del Mokele Mbembe han sido recogidas desde hace más de un siglo. Los lugareños lo describen como un ser de cuerpo gigantesco, casi del tamaño de un elefante, con un cuello largo y un cuerpo que recuerda a criaturas de tiempos remotos, como los dinosaurios. ¿Podría realmente ser un dinosaurio viviente que sobrevivió desde la era prehistórica? El registro más antiguo que se tiene de la criatura es del libro Historia de Loango, Kakonga y otros imperios en África, que data del año 1776, escrito por el francés Abel Liebain Bonaventure Pollard. Él señaló haber podido observar grandes pisadas cercanas a la costa de algunos ríos de la región. Bonaventure escribió: debió ser monstruoso, las marcas estaban en el suelo y tenían unos 3 pies de circunferencia. Desde entonces se han realizado distintas expediciones a esas regiones con el fin de poder recopilar evidencias de este ser, que según los relatos de varias tribus africanas, lo han llegado a describir con distintas variedades, a veces como un animal de color gris y de tamaño superior al de un elefante, de unos 4 a 6 metros de alto y 5 a 10 metros de largo. En otras ocasiones los originarios lo describen con un tamaño menor al de un hipopótamo, tal vez por ser una cría de menor tamaño. Otros lo describen como un saurópodo. Aunque los científicos no han confirmado la existencia de un dinosaurio viviente en el Congo, otros creen que el Mokele Mbembe podría ser una gran especie de reptil desconocido o un reflejo de mitos antiguos que se resisten a desaparecer. ¿Y tú? ¿Crees en la posibilidad de que haya criaturas prehistóricas ocultas en los lugares más recónditos del mundo? ¿O es el Mokele Mbembe simplemente un eco de la imaginación humana? Nos movemos ahora hacia las misteriosas y vastas tierras de África del Este, en el Congo donde los ríos y lagos guardan un antiguo secreto.
En esta región habita una criatura que, según los relatos, aterroriza a cualquiera que ose acercarse a su dominio. El Dingonek. Descrito como una bestia acuática, el Dingonek no es un simple habitante de las aguas. Se dice que tiene el tamaño de un hipopótamo, pero con colmillos de sable, escamas en el lomo, y un cuerpo que parece una mezcla imposible entre un reptil y un mamífero. ¿Un ser prehistórico? ¿Una especie desconocida aún por la ciencia? Al mapinguari, también conocido como la morsa de la jungla, se le describe como una bestia de proporciones sorprendentes, comparable al tamaño de un hipopótamo. Su cuerpo, de entre 3 y 6 metros de longitud, es de un color rojizo o grisáceo, y su cabeza cuadrada, coronada en ocasiones con un cuerno largo, es inconfundible. Sus temibles colmillos le dieron su famoso apodo de morsa por su similitud con el de estos animales conocidos. La criatura cuenta además con una cola que termina en un afilado y óseo apéndice, del cual, según se dice, puede emanar un veneno letal. ¿Será acaso esta formidable característica una defensa natural o un arma para acechar a aquellos que osan adentrarse en su territorio? Los cazadores y nativos de la región han contado historias durante siglos de sus encuentros con esta criatura. Uno de los relatos más famosos proviene de un cazador británico, John Alfred Jordan, quien en 1907 aseguró haber visto al Dingonek. Pues mientras él estaba caminando cerca del río Magori en Kenia, pudo ver a un animal bastante extraño y peculiar. Así que, sin dudarlo, levantó su rifle. Apuntó directamente al cuerpo de la criatura y jaló del gatillo. Un disparo certero. O eso pensó. La bala de un cartucho .303 British, el mismo calibre que había dominado los campos de batalla en ambas guerras mundiales y que era más que suficiente para abatir a grandes animales, voló hacia el objetivo. Pero lo inesperado sucedió, el proyectil apenas lo inmutó. En lugar de caer, la criatura soltó un rugido ensordecedor, enfurecida por el ataque. La .303 British fue famosa en manos del rifle Lee Enfield, un arma confiable, de gran potencia, diseñada para causar daño y detener al enemigo. Sin embargo, aquella noche, en los oscuros ríos de África, el Dingonek, con su gruesa piel y un cuerpo imponente, parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. ¿Qué tipo de ser podía ignorar un disparo tan letal? Jordan describió a la bestia como una criatura aterradora, su cuerpo cubierto de gruesas y oscuras escamas que brillaban bajo la luz tenue de la selva. Medía al menos 18 pies de largo, con garras afiladas y retorcidas, propias de un depredador reptiliano. Su espalda estaba salpicada de manchas irregulares, y una cola larga y poderosa se extendía detrás de ella, arrastrándose con fuerza. La cabeza, imponente y curvada, tenía enormes colmillos semejantes a los de una morsa, listos para desgarrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Era una visión salida de las peores pesadillas de la jungla, un depredador que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Incluso se rumora que la criatura lo observó fijamente antes de sumergirse en el agua, como si fuera consciente de su presencia. ¿Es el Dingonek una criatura que desafía la explicación científica? ¿O acaso estamos hablando de una leyenda transmitida de generación en generación para mantener vivos los misterios de estas tierras? Al escuchar las historias, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué secretos aún se esconden bajo la superficie de los lagos africanos? Nuestra siguiente parada nos lleva a Islandia, una tierra de volcanes y fiordos helados, un país donde la naturaleza parece estar viva y donde el folclore es tan antiguo como sus paisajes. En el lago Lagarfjord se esconde una criatura conocida como el Lagarfjordsormurin o la serpiente del lago Lagarfjord. A diferencia de muchas leyendas que permanecen en el pasado, este monstruo ha sido avistado en tiempos recientes, aumentando el misterio que envuelve a esta criatura.
Existen varios avistamientos de esta criatura que sumergen su leyenda en el oscuro misterio del lago. El primero tuvo lugar en 1963, cuando el jefe del Servicio Forestal de Islandia, Sigurður Blöndal, realizó un avistamiento impactante. Mientras observaba la calma del lago, divisó una criatura de tamaño descomunal moviéndose en la superficie. La forma ondulante del animal rompía el reflejo del agua y el bosque a su alrededor enmudeció ante aquella aparición. Años más tarde, en 1983, un grupo de trabajadores instalaba un cable telefónico subacuático en el lago cuando sus equipos detectaron una gran masa desconocida que se movía cerca de la costa oriental. La anomalía en los radares los dejó perplejos y en silencio. Decidieron acercarse, pero en un parpadeo, aquella misteriosa forma desapareció. Cuando revisaron el cable, descubrieron que estaba dañado en 22 secciones distintas, con cortes profundos, como si algo de dientes afilados y fuerza implacable lo hubiera atravesado. Un avistamiento reciente fue en 2012, un video captado por un residente de la región causó un revuelo mundial. En las imágenes, se ve algo que se mueve lentamente en la superficie del lago, una figura alargada y ondulante que parece desvanecerse en las aguas heladas. Los científicos intentaron analizar el video y algunos concluyeron que podría tratarse de un fenómeno natural, como un trozo de hielo en movimiento. Pero muchos islandeses insisten en que el lagarto Hotsormurin es real y sigue habitando las aguas profundas, desafiando cualquier intento de explicación racional. Al pensar en esta criatura, nos queda una pregunta. ¿Es el Lagarfjot un ser mitológico o un vestigio de la prehistoria, escondido en los recovecos de la naturaleza? Ahora nos adentramos en los bosques profundos y oscuros de Camerún, un lugar donde las leyendas son tan espesas como la misma vegetación. Aquí, entre los árboles altos y los ecos de animales salvajes, surge la historia de una criatura que, según los habitantes locales, es como una ventana a un tiempo prehistórico. Hablamos del Noubo. Se dice que el Noubo es una bestia antigua, un ser poderoso y feroz que desafía las normas de la naturaleza. Su aspecto es desconcertante y temible, en su cabeza ostenta 6 cuernos, aunque hay quienes afirman que incluso más, y un cuerno prominente en la trompa que le da una apariencia amenazante. Se le describe como del tamaño de un buey, pero posee una fuerza tan formidable que es capaz de embestir y acabar con elefantes, aunque, curiosamente, no los devora. Es como si solo buscara eliminar a sus competidores, en una especie de dominio territorial inquebrantable. El nombre Noubo es el término que utilizan los nativos para designar a un rinoceronte, pero aquellos que han tenido la suerte, o la desgracia de verlo, insisten en que no es como ningún rinoceronte conocido. Su forma y comportamiento recuerdan a un dinosaurio del pasado remoto. Algunos criptozoólogos han sugerido que su apariencia se asemeja más a un estiracosaurio o Styracosaurus albertensis, un dinosaurio con múltiples cuernos que se extinguió hace millones de años. Mientras que otros creen que es más similar al Triceratops. Además, el Noubo a menudo se menciona junto a otra criatura mítica, el Emelantouka, otro críptido de la región africana. Aunque similar, el Emelantouka es descrito con menos cuernos y se dice que también posee un temperamento implacable. Cuentan que el Noubo habita en las áreas más remotas y menos exploradas de Camerún, defendiendo su territorio con una ferocidad inigualable. Según algunas tribus locales, esta criatura se enfrenta a los elefantes en batallas épicas para proteger su hogar en la selva. Los aldeanos aseguran haber sido testigos de estos enfrentamientos en las profundidades de la selva, y narran cómo los elefantes evitan las zonas donde el Noubo deambula. Como si hasta ellos intuyeran el peligro que representa. ¿Es posible que aún existan remanentes de la prehistoria escondidos en la vastedad de la selva africana? Al pensar en esta criatura, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué otros secretos podrían estar escondidos, esperando a ser descubiertos por alguien que se atreva a ir más allá? ¿Tú qué piensas al respecto?
Así llegamos al final de este viaje a través de las criaturas que habitan las sombras de nuestro mundo. Desde los oscuros cielos de Indonesia hasta las profundidades de la Amazonía brasileña, hemos recorrido rincones de la Tierra donde lo conocido y lo desconocido se mezclan. Si disfrutaste esta exploración, no olvides suscribirte a Explorando Eras para seguir adentrándote en las leyendas que siguen vivas en la memoria de quienes las cuentan. Dale un me gusta si te gustan los misterios y compártelo para que otros también se atrevan a escuchar estas historias. ¿Y sabes qué? Esto es solo el comienzo. Hay muchas más criaturas y leyendas esperando ser descubiertas. En nuestra próxima entrega, nos adentraremos aún más en los mitos y misterios de todo el mundo. No sabemos qué otros seres podríamos encontrar. Mantente alerta y prepárate para la segunda parte. ¿Te atreves a acompañarnos?